Agradezco a los organizadores de este espacio para compartir experiencias respecto de las acciones que desde los servicios geológicos realizamos en relación con los minerales críticos y estratégicos. Los metales y los minerales estratégicos son esenciales para la industria y la tecnología modernas, aunque su suministro puede estar limitado y o sujeto a interrupciones. Su importancia económica y el riesgo del suministro son los dos parámetros principales utilizados para determinar la criticidad de las materias primas minerales. Esa calificación por parte de los países industrializados se convierte en una oportunidad de negocios para los potenciales países proveedores de esos recursos. Por lo tanto, hay dos visiones complementarias que requieren una definición precisa. Por una parte, la criticidad de determinados recursos minerales y, por el otro, su carácter estratégico como fuente de riqueza para quienes lo poseen y pueden ser proveedores de quienes lo requieren. Definimos en este contexto a los minerales críticos como aquellos minerales o elementos cuyo riesgo de escasez en el suministro y por lo tanto su consecuente impacto sobre la economía es mucho mayor que para otras materias primas. Consideramos entonces críticos a aquellos minerales que no existen en el país o que, aun habiendo concentraciones conocidas, no es posible extraerlos de modo rentable y que, por otra parte, son requeridos por la industria del país. Por otra parte, los minerales estratégicos son definidos internacionalmente con diferentes criterios, ya que abarcan desde minerales que son importados a gran escala, que en nuestro caso definimos como minerales críticos, pero también minerales de alta demanda actual o futura, en particular para productos de alta tecnología, minerales requeridos por la industria de la defensa y, además, aquellos que un país tiene en cantidad tal que lo coloque en una situación competitiva internacional para su provisión. En el caso de la República Argentina, los minerales estratégicos son definidos de acuerdo con el Código de Minería por el Gobierno Nacional. A los fines entonces de establecer un ranking dinámico de criticidad, hemos considerado datos accesibles para el análisis y, atendiendo a las particularidades de la dinámica de los mercados internacionales, así como los requerimientos de la industria nacional, a partir de un adecuado conocimiento de los recursos minerales disponibles en nuestro país y el potencial esperable a partir de la geología y los modelos de depósitos para las distintas sustancias. Se tuvieron en cuenta entonces aspectos tales como la disponibilidad geológica, es decir, si hay recursos, la disponibilidad técnica, si está la capacidad para extraerlos y procesarlos, la disponibilidad ambiental y social, es decir, si hay un contexto que permita producirlos ambiental y socialmente con un modo responsable y aceptable, así como aspectos económicos locales, es decir, datos de producción, exportación, importación, y el contexto internacional que comprende los riesgos geopolíticos de abastecimiento y ambientales de producción. Se elaboró entonces una matriz de criticidad basada en parámetros que son respondidos para cada materia prima mineral, con una puntuación entre 0 y 100. En algunos casos, esta puntuación es normalizada a esa escala mediante fórmulas adecuadas, a partir de datos cuantitativos disponibles o bien de índices que, si bien son no cuantificables, se valoran en una escala de muy bajo a muy alto y se le asignan valores cuantitativos. Esta clasificación desde ya es dinámica, ya que la importancia económica varía con las modificaciones que puede haber en cuanto al requerimiento de esos materiales por la industria, debido a la incorporación de nuevas aplicaciones para algunos minerales y también por los casos de sustitución. Por otra parte, la disponibilidad varía en relación con la tasa de explotación de los recursos y el hallazgo de nuevos yacimientos. La importancia económica y el riesgo de suministro son entonces los dos parámetros principales que utilizamos para determinar la criticidad de las materias primas minerales. Entonces, se consideran así dos índices: disponibilidad del recurso e importancia económica. A los fines de la cuantificación de la disponibilidad del recurso se consideran aspectos geológicos por un lado
y por el otro, de aspectos sociales, geopolíticos y ambientales. La disponibilidad geológica se mide considerando el potencial geológico local, medido como una proporción entre el potencial geológico del territorio y los recursos identificados, y por otra parte, la existencia local de recursos y reservas económicamente explotables, medido como proporción entre los recursos identificados y la producción anual mundial. Por otra parte, los aspectos sociales, geopolíticos y ambientales se miden utilizando tres parámetros. Un índice de aceptabilidad que mide la posibilidad de explotación del recurso de manera socialmente aceptada, que es un índice cualitativo. Un índice de limitación en la provisión del recurso a terceros países por restricciones propias del país o de impuestos o legislación que pueda eventualmente restringir esa provisión, y finalmente un índice de criticidad ambiental. Este último parámetro de criticidad ambiental, que es de carácter internacional, adopta los valores calculados por Gredel et al. En 2015, que estima los valores a partir de dos conjuntos de datos para cada sustancia, uno, daños a la salud humana, y por otro lado, los daños a los ecosistemas. Con el fin de definir la importancia económica del recurso, que es el otro gran parámetro, se consideran también factores locales e internacionales. Dos factores. El primero, los factores locales, contemplan la existencia o no del recurso, lo que marca su carácter o no de crítico para el país. Para el caso de inexistencia del recurso o de insuficiencia en su provisión, se cuantifica un índice de impacto en las importaciones para abastecer la demanda industrial, calculado como un porcentaje de participación en el total de importaciones de materias primas de origen mineral para el país, y por otro lado un índice de consumo aparente, considerado como el resultado de datos de producción más las importaciones menos las exportaciones, también normalizado. Como factor internacional se considera un índice de criticidad de aprovisionamiento desde la percepción de los países industrializados, es decir, es un dato que viene del exterior, no del propio país. Con el fin de cuantificar ese índice de criticidad de aprovisionamiento, se adoptó la escala elaborada por Hayes y McCulloch en 2018, que armoniza en una única escala para todos los diversos elementos considerados un gran número de estudios de criticidad a escala mundial. Y para aquellos minerales no considerados en ese estudio, el índice se completó con los datos de Coulomb et al. Del 2015. Entonces clasificamos como minerales críticos a partir de esos dos parámetros evaluados para cada sustancia. Son críticos aquellos cuyo índice de importancia económica está por encima de 30 y su índice de disponibilidad está por debajo de 50. A su vez, esta clasificación subdivide a aquellos minerales críticos en baja, media criticidad, aquellos que están con un índice de importancia económica entre 30 y 50, y aquellos de alta criticidad con un índice superior a 50. Recordemos que esta clasificación es dinámica y que requiere una periodicidad en su cálculo. Por otro lado, los minerales agrupados en el campo con índice de disponibilidad superior a 50 se muestran en dos campos. Aquel con importancia económica superior a 30 incluye aquellos minerales que están disponibles y cuya explotación tiene variada importancia económica para el país. Desde el punto de vista económico, esa explotación es estratégica. El cuadro, además, permite definir un orden creciente de importancia económica. Los minerales comprendidos en el campo con importancia económica inferior a 30 constituyen recursos disponibles en el país con oportunidad para su desarrollo industrial. En Argentina, bajo esta mirada de la criticidad, son minerales críticos el hierro, ya que hay una siderurgia que depende exclusivamente de la importación de esa materia prima. El aluminio,
porque se produce aluminio basado en la importación de bauxita, el fósforo, que es un recurso esencial para el agro y del que no hay recursos en nuestro territorio, y entran en una criticidad media el níquel, el cobalto y el manganeso, que son requeridos para la fabricación de ferroaleaciones. Por otra parte, no son críticos las tierras raras, ya que no hay industrias que la requieren al día de hoy. No lo son el oro, la plata, el litio, el cobre, el molibdeno, de los cuales hay ingentes recursos en el país que sí producimos y exportamos y cuya importancia económica de explotación es estratégica en tanto generan fuentes de empleo e ingresos de divisas. Como conclusión para esta breve presentación, es importante destacar la diferente visión respecto de qué es un mineral crítico según sea la posición del país y su desarrollo industrial. Para países altamente industrializados como aquellos de la Unión Europea, China, Estados Unidos, los minerales críticos comprenden una serie de elementos químicos que no son críticos para muchos países, que sí son o pueden convertirse en proveedores de esas materias primas. Tal es el caso de Australia, Canadá, los países de América Latina y África. Cuando hablamos de minerales críticos, entonces debemos contextualizar esa definición, es decir, para qué país aplica tal definición. No puede entonces haber un mapa de minerales críticos para un continente, pero sí un mapa de potencial minero o de recursos minerales críticos para la provisión a terceros países que así lo consideran. Muchas gracias.